Buenas, mi nombre es Elías Ramos y vengo a darle conclusión a este tema de funciones de una variable compleja. Podemos ver anteriormente que la variable compleja es esa herramienta que unifica el álgebra con la geometría. El objetivo de esta presentación es analizar a profundidad el capítulo 15 del texto, abarcando desde la periodicidad de la exponencial hasta la deducción de las funciones inversas. Todo esto validado con software, lógicamente. Si me ven un poco disperso entre aquí, aquí, aquí y aquí, es porque tengo tres monitores, la cámara, la tableta gráfica. Un poco lío, pero vamos a ello. Primero que nada vemos el contenido que estaremos tratando a lo largo de todo este video. Primero vamos a ver el objetivo general, perdón, los objetivos específicos. Veremos funciones exponenciales y logarítmicas, donde tocaremos los temas de la periodicidad imaginaria, mapeos, multievaluación y potencias complejas. Luego trataremos las funciones trigonométricas e hiperbólicas. Y dentro de este tema tocaremos la unificación de funciones mediante Euler, la resolución de ecuaciones no acotadas. Por último, veremos funciones trigonométricas e hiperbólicas inversas con sus derivadas. Vamos a deducir estas fórmulas logarítmicas y vamos a ver la derivación implícita y consistencia de ramas. Por último, en la presentación en general tendremos la conclusión y la bibliografía. Bien, nuestro objetivo general es entender la naturaleza periódica y multivaluada de estas funciones, establecer las relaciones algebraicas entre la trigonometría y funciones hiperbólicas, y finalmente integrar herramientas computacionales, CAS, para validar numérica y gráficamente los desarrollos teóricos que vamos a estar haciendo aquí. Bien, arrancamos con la piedra angular de todo este capítulo, que es la función exponencial compleja. El texto nos advierte de algo interesante, y es que aunque las definiciones se parezcan a las que usamos en el cálculo real, en el mundo complejo nos esperan sorpresas. Y la mayor sorpresa es la geométrica, mientras que en los reales, el exponencial de x es simplemente una curva que crece. Al introducir una unidad imaginaria, la función exponencial empieza a rotar. Utilizaremos la fórmula de Euler no solo como definición, sino como el puente que conecta el álgebra con la geometría. Podemos ver aquí en el slide que esta definición no es arbitraria, es lo primero. Se construye así específicamente para preservar las propiedades algebraicas de los reales. Y lo más importante, su propiedad diferencial. La derivada del exponencial de z sigue siendo el exponencial de z, e a la z. Esto garantiza que la función sea entera, es decir, analítica en todo el plano. Antes de profundizar con la teoría, vamos a ver esto en un pequeño ejemplo para que quede claro. Vamos a calcular este exponencial rapidito. Vamos a pasar a la pizarra virtual. Bien. Este es un ejemplo que está en el texto. Vamos a primero hacerlo analíticamente, aquí en la tableta gráfica, y luego lo pasaremos a un CAS para verificar nuestros resultados. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar la definición del exponencial complejo, que la vimos hace un momentillo. La puse ahí arriba en azul para que la recordemos durante todo el ejercicio. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer para resolver este sencillo problema es identificar eh, cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria para poder utilizar la definición que vimos anteriormente. Esto es sencillo, ya que queda bastante explícito que la parte real de esta expresión es 1.7 y la parte imaginaria sería 4.2. Luego estos dos valores, perdón, los sustituimos en la definición y quedaría tal que así. Ahora calculamos los valores numéricos de estos términos, que serían una calculadora, lo podemos, tranquilo que después vamos a calcular todo esto en el CAS. El exponencial de 1 a la 7
es aproximadamente 5,4739. El coseno de 4,2 es aproximadamente 0. Bueno, menos 0,4903. Y el seno de 4,2 es aproximadamente menos 0,8716. Ahora que tenemos estos valores numéricos, tenemos todo lo necesario para poder seguir resolviendo. Esto lo vamos a sustituir aquí. Vale, un poco por abajo para tener un poco de espacio. Y quedaría, resolviendo esta operación, tenemos que el resultado de esta exponencial es aproximadamente menos 2,674 menos 4,771i, siendo esta la parte real y esta la parte imaginaria. Ahora pasemos al CAS para verificar si este resultado es correcto. Bien, ahora vamos a verificar este resultado que nos dio analíticamente en el programa matemático Wolfram, en el apartado Notebooks. Vamos a ver. Presionamos igual. Vamos a buscar la exponencial de 1,7 más 4,2 y presionamos Shift Enter. Se me olvidó cerrar el paréntesis, pero no importa, es una herramienta muy potente en matemática y podemos verificar que el resultado sí nos dio correcto, el mismo que en el proceso analítico. Vamos a enviarle este resultado a Wolfram Alpha para que nos dé un poco más de información. Dejemos que procese. Bien, aquí era donde quería llegar. Vamos a darle un poco de zoom. Podemos ver que el vector cae en el tercer cuadrante. Esto verifica la teoría de que la parte imaginaria, 4,2, actúa como el ángulo de rotación en radianes. Como 4,2 es mayor que 3,14, que pi, que es 3,14, perdón, el vector gira más de media vuelta. Este comportamiento rotacional implica una consecuencia inevitable, la periodicidad. La función satisface que e a la z más 2pi es igual a ez. Observen en las imágenes que el plano complejo se divide en infinitas franjas horizontales de altura 2pi, las llamadas regiones fundamentales. Como vemos en el diagrama de mapeo, la función envuelve estas franjas sobre el plano, haciendo que infinitos puntos distintos del dominio aterricen en el mismo punto del rango. Esto demuestra visualmente que la exponencial no es inyectiva. O sea, que no es una función uno a uno, ya que distintos valores de entrada producen el mismo valor de salida. Debido a esta falta de inyectividad de la exponencial, su inversa, el logaritmo, nace como una función multivaluada, con infinitas soluciones dadas por el término 2nπ. Este término 2nπ es crucial, representa cualquier número entero de vueltas completas, o sea, 360 grados, correspondiendo matemáticamente a cada una de las franjas infinitas que vimos en el mapeo anterior. Sin embargo, en ingeniería y en física no podemos trabajar con infinitos resultados, necesitamos una respuesta única y estandarizada. Para eso definimos el valor principal, que se denota con la L mayúscula en vez de la N minúscula de la definición general. Y como ven en la definición del valor principal, se obtiene cortando el plano y quedándonos solo con los ángulos que están entre menos pi y pi. Es decir, fijamos n igual a 0. Este es el valor que nos arrojará cualquier calculadora científica. Pasando nuevamente aquí al slide, vemos que la definición general multivaluada del logaritmo completo es el logaritmo natural del módulo más i por el argumento de z, que sería el ángulo principal en este caso, más el periodo imaginario. N es cualquier número entero.
Vamos a contrastar esto calculando el valor principal de -1 menos i, correspondiendo al inciso C del ejemplo 4 del libro. Obviamente, analíticamente. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es identificar las partes real e imaginaria. Ya sabemos que la parte real sería -1, la parte imaginaria sería también -1, porque es lo que acompaña aquí a la i. Luego, el siguiente paso sería calcular el módulo. Este módulo, esto de aquí. El módulo, como ya sabemos, se calcula de esta manera. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Esto quedaría tal que así. Es un poco tonto este nivel, hacer todos los pasos, pero me gusta que todo quede bastante claro. Bien, este sería el módulo de z en nuestro caso. Ahora, importante, vamos a buscar el argumento de z o el ángulo. Puede ser de cualquier manera. Algunos autores lo ponen como argumento de z, algunos como el ángulo, al final es lo mismo. Para calcular el ángulo, es bien sabido que tangente a la -1 es la división entre ambas partes, y esto daría pi cuartos o 45 grados. Ojo aquí, ojo aquí. ¿Por qué digo que tengamos cuidado con este ángulo calculado analíticamente? Porque si por intuición pues te dice que en 45 grados el, el punto está en el primer cuadrante, pero si nosotros dibujamos esto, 1 menos i, vamos a GeoGebra, un momentito. Si nosotros lo graficamos aquí, z menos 1 menos i, enter, vemos que el punto realmente está en el tercer cuadrante, no en el primer cuadrante con los 45 grados, sino en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Vamos a... Ok, se ve bien. Vamos a ajustar el ángulo al tercer cuadrante. ¿Y esto cómo lo hacemos? Sencillo. Simplemente, el elemento de z va a ser igual a menos pi entre 4. Básicamente lo que estamos haciendo es restándole pi para ajustarlo a donde debe ir. Este resultado sería menos 3 entre 4. Entonces ahora sí esto lo podemos tomar, disculpen, y sustituirlo en la definición. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Quedaría de esta manera. Nuestro valor principal va a ser igual al logaritmo natural del módulo, que calculamos aquí, más i y nuestro ángulo. Perfecto. Ahora solo quedaría simplificar. Sabemos que vamos a resolver este logaritmo antes de. Sabemos que, a ver, este logaritmo, el logaritmo de la raíz de 2 es igual a 1/2, el logaritmo natural de 2, y eso da aproximadamente 0.34, 34,6 exacto.
Entonces ya este dato sí lo podemos sustituir. Y quedaría de la siguiente manera. El valor principal de menos uno menos i es igual a 0.346 menos 3pi entre 4 multiplicado por 1. Así obtenemos la solución exacta y su aproximación decimal. Bien, volviendo a la presentación, podemos ver que la definición del logaritmo no es solo una curiosidad teórica, es la base para definir las potencias complejas. Aquí surge algo fascinante, como el logaritmo natural complejo tiene infinitos valores debido a la periodicidad, una potencia compleja también tiene en general infinitos valores posibles. Y para aplicaciones prácticas de ingeniería vamos a definir el valor principal de la potencia utilizando el valor principal del logaritmo. Veamos esto con un ejemplo sencillo, un ejemplito sencillo. Vamos a volver a la pizarra. Ok, vamos a determinar el valor principal de i elevado a una potencia compleja que sería 2i, utilizando la, la definición. Sería tal que así. Vamos a empezar como siempre. Vamos a identificar nuestros valores. Nuestra base sería i, aquí la vemos, la base, y nuestro exponente, representado por, que feo me quedó ese alfa. Vamos a ver ahí mejor. Sería 2i. Este es la base y el exponente, para que quede un poquito más claro. Luego nos toca calcular el logaritmo de la base, que fue lo que hicimos en el tema anterior, lo mismo, exactamente lo mismo. Recordemos que por definición, para calcular el logaritmo de la base, que sería i, es el logaritmo natural del módulo de 1 más i, en este caso sería pi cuadrado, porque el argumento principal de i, de la i sola, es pi cuadrado o 90 grados. Resolvemos. Esto aquí da 0. Aquí reorganizamos un poquito. Básicamente nos queda i por pi al cuadrado. Entonces este valor vamos a sustituir aquí en la definición. Esto quedaría tal que por pi medios. Vamos a simplificar un poco esto. 2i por sería igual a 2i cuadrados y 2. Como vemos, este 2 se va con este 2 y nos quedaría entonces 2 menos 1 igual a menos pi. ¿De dónde salió ese menos 1? Se estarían preguntando. Recordamos de anteriores cursos que i, esta unidad imaginaria elevada al cuadrado, siempre es igual a menos 1. Vamos a ponerlo aquí como una nota. Por eso hice la sustitución directa aquí. Entonces eso me daría menos 2. Menos 2 por pi medio, pues da menos pi. Nuestro resultado final, entonces, de esta
potencia compleja sería I, esta es la potencia compleja, el ejercicio, es igual a E a la menos pi. Este sería el exponente. Si calculamos ese valor numérico, nos daría aproximadamente 0.0043. Sí. Vamos a verificar esto en el programa matemático para ver si nuestro proceso analítico fue correcto. Bien, ya estamos en Wolfram. Estamos igual para señalarle al programa que estamos poniendo una potencia o un exponente. Pues ponemos este símbolo, ponemos nuestro exponente que es 2i, perdón, ahí, se está dando la tecla, pido disculpas. Shift Enter y vamos a ver si nuestro valor numérico dio igual o parecido. Le damos a numerical value o valor numérico y como podemos ver y confirmar, hicimos el cálculo correctamente. Para cerrar con brocha de oro, vamos a resolver el reto más completo, encontrar todos los valores de esta expresión. 1 más la raíz de 3i, todo elevado a la 3i. Aquí vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Al pedir todos los valores, sabemos que vamos a entrar en el terreno de la multievaluación. Vamos a comenzar por el paso 1, que siempre es definir las variables. En este caso, z va a ser igual a 1 más 3i. Recordamos que z es la base y alfa, que sería el exponente. Yo soy muy malo dibujando el alfa, de verdad que sí. Ok. Nuestro exponente es 3i. Esta es la base, este es el exponente. Que quede clarito para que no se me confunda. Ahora vamos al paso 2, que sería el cálculo del logaritmo multivaluado, el logaritmo de la base. Primero vamos a calcular el módulo, ya sabemos cómo hacerlo. El módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados más de la base, perdón, de la parte imaginaria y la parte real. Esto da como resultado raíz de 4 y la raíz de 4 pues es 2. Ahora nos toca calcular el argumento, el ángulo, y bien sabemos que el argumento de z es igual a tangente a la menos 1. En este caso sería de raíz de 3 entre 1. Eso nos daría pi sobre 3, perdón. Que traducido a ángulos radianes sería 60 grados. Ya habiendo calculado estos valores, simplemente sería sustituir en, en la definición del logaritmo multivaluado y quedaría de la siguiente forma. Vamos a deslizarnos un poquito más abajo. Quedaría de esta manera. El logaritmo natural, perdón. Logaritmo complejo es igual al logaritmo o el módulo más i por el ángulo.
aquí sumamos la periodicidad. Atención aquí, ¿por qué sumé el término de la periodicidad? El 2n más pi. Pues porque estamos buscando todos los valores del argumento. Precisamente por eso. Entonces ahora vamos al siguiente paso, que sería sustituir en la fórmula exponencial. Tomamos la expresión de e elevado a alfa por el logaritmo de z y la sustituimos por 3i. Colocamos todo nuestro logaritmo multievaluado entre paréntesis. Vamos a ver cómo se ve. Aquí 1 más 3i sería igual a la natural de 2 más i por el argumento, que sería i sobre 3 más la periodicidad, que sería 2n pi. Cierro el corchete. Luego toca desarrollar el exponente. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Al multiplicar 3i por la parte imaginaria del paréntesis, tenemos que i por i da i cuadrado. Recordemos que i cuadrado siempre da menos 1. Entonces, sabiendo eso, nos quedaría, oh Dios, 3i logaritmo natural de 2 menos 3 por el argumento más 2 n. Ahora simplemente reordenamos, o sea, vamos a separar la parte real de la imaginaria. Menos pi por 1 más 6n por e a la i, esta es la parte imaginaria, 3 logaritmo 2. Si no me equivoco, quedaría de esa manera. Sabiendo esto, pues ya tenemos la solución general, resolviendo y aplicando la primera definición que vimos de exponentes complejos, exponenciales complejos. Podemos decir que e a la menos pi más 6n por el coseno de la parte imaginaria, que es esta, 3 logaritmo natural de 2 más i por el seno de 3 logaritmo natural de 2, perdón, de 2. Obviamente, para todo n igual a 0 más menos 1 más menos 2, etc. Esta sería nuestra solución general. Ahora sí. Vamos con el siguiente bloque. Bien, avanzamos al segundo bloque, que sería de las funciones trigonométricas e hiperbólicas. Aquí ocurre un cambio de paradigma fundamental. En la escuela aprendimos trigonometría con triángulos rectángulos. En variable compleja los triángulos desaparecen completamente. Como veremos a continuación, vamos a definir el seno y el coseno puramente a través de exponenciales. Lo fascinante y lo que quiero que noten es la unificación que hay. Veremos que las funciones trigonométricas que giran en círculos y las hiperbólicas que se mueven en hipérbolas, valga la redundancia, son en realidad primas hermanas conectadas por el número i.
de imaginario. Lo que en los reales parecían dos mundos distintos, aquí se fusionan en una teoría bastante curiosa. Bien, como vemos en la presentación, esta definición es sumamente robusta. Esta definición de las trigonométricas. Tenemos que el coseno de z es igual a e elevado a la i por z más e elevado a la menos i por z entre 2. Y el seno complejo sería e a la i por z menos e a la menos i por z dividido entre 2i. ¿Por qué digo que es robusta? Que como pueden ver preserva intactas las reglas de derivación y las identidades fundamentales como la pitagórica. Como podemos ver aquí, es exactamente igual, es coseno de z, exactamente igual que con los números reales. Y la del seno igual, y la de la tangente y la de la secante. Muy interesante. Vamos a ver primero cómo evaluar una función trigonométrica con un argumento complejo en el siguiente ejemplo. Esta función trigonométrica, cabe destacar que este y todos los ejercicios que estoy haciendo en esta presentación están en el libro. En caso de que quieran ir a consultar, pues pueden ir a ver. Bien, como había mencionado, las identidades trigonométricas se mantienen. Se mantienen. Entonces, lo que debemos hacer aquí es tratar el número complejo como si fuera una suma de ángulos y aplicar la fórmula del coseno, perdón, del seno a la suma. Repito, se mantienen en las trigonométricas complejas las mismas identidades que las trigonométricas reales. Entonces, esto quedaría así. El seno de 2 más i sería igual seno de 2 más coseno de i más el coseno de 2 seno de i. Esto es una identidad trigonométrica, no voy a profundizar mucho porque ya esto es algo que todo lo dominamos perfectamente. Aquí vamos a aplicar el factor de conversión, aquí es donde ocurre la magia básicamente. Las funciones trigonométricas con argumentos imaginarios puros se transforman en hiperbólicas reales. O sea, para traducirlo, le diga coseno de i, nosotros vamos a poner coseno hiperbólico de 1, porque se transforman en hiperbólicas reales. Vamos a ver cómo se ve eso en la práctica. Decimos que seno de 2 más i va a ser igual a el seno de 2 por el coseno hiperbólico de 1, porque como vemos aquí hay una i, entonces eso se convierte en una hiperbólica real, más i coseno de 2 por el seno hiperbólico también de 1. Ahora, para que la solución se vea más elegante, podemos separar la parte real de la imaginaria y ponerlos en el formato de A más BI, o sea, separar parte real, real e imaginaria, para que se vea un poco mejor. Y nos quedaría, esta sería mi parte real y esta sería mi parte imaginaria. Real e imaginaria.
expresión puede resolverse para encontrar los valores numéricos y nos daría un resultado aproximado de 1.403 menos 0.489 y no estoy haciendo mucho o no estoy profundizando mucho en los procedimientos y en las operaciones para ahorrar un poquito de tiempo, ya que esta presentación es un poco extensa. Pero lo que sí vamos a hacer es ir a Wolfram a verificar este resultado. Vamos a igual seno de 2 más i, shift enter. Vamos a darle a valores numéricos y como podemos ver nuestro cálculo es correcto analíticamente. Noten que el módulo de este número es mayor a 1, algo completamente imposible para un seno real. Algo que se me olvidó mencionar en el slide de la presentación es que las funciones no están acotadas. Y vamos a demostrar eso matemáticamente ahora. Para demostrar esta propiedad que no están acotadas, vamos a encontrar z tal que el coseno de z sea igual a 10. Matemáticamente suena a locura, o de manera tradicional, porque un coseno jamás podría valer 10 en los reales. Pero vamos a proceder analíticamente para mostrarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es usar la definición exponencial. Como ustedes pueden ver, todo en complejas se reduce exponenciales. Recordemos que igual a 10. Esta es la definición exponencial. Vamos a prepararla un poquito más la ecuación. Se puede, para simplificarlo un poco, podríamos multiplicar por 2 para quitar esa fracción. Nos quedaría de esta manera, igual a 20. Si nos perdimos un poquito, realmente lo que yo hice fue sencillo, fue multiplicar por 2 y por 2. Así este 2 se va con este 2 y se me elimina la fracción. Y por eso tenemos este 20 aquí. Seguimos. Para resolver esto de aquí, se me fue ahí. Para resolver esto de aquí, de manera sencilla o relativamente sencilla, vamos a hacer un cambio de variable. Sea w igual a e por z. Entonces, eso quiere decir que e a la menos iz sería igual a 1w. 1 sobre w, perdón. Esto una artimaña matemática para simplificarnos un poco la vida. Entonces quedaría así. W, perdón, no igual, es más 1w igual a 20. Vamos a multiplicar todo por w para eliminar el denominador. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos arriba. Entonces quedaría más o menos así, w por w cuadrado, más 1 igual a 20, w. Nos quedaría tal que... Seguimos con la resolución. Esto, como podemos ver, nos quedó una cuadrática, una ecuación sencilla de resolver por la ecuación universal. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. W es igual a menos 20 más menos raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado menos 4 por 1. Me gusta, ya sé que es un poco tonto alargar el proceso así, pero es bueno saber de dónde sale todo y cómo va todo. Todo esto entre 2.
Soy muy tradicional, yo soy de la matemática antigua. Eso nos quedaría tal que 20 más menos raíz cuadrada de 396. Sí, raíz cuadrada de 396 entre 2. Seguimos simplificando. El 20 queda igual, más menos. Más 6 onceavos entre 2, perdón, di un clic que no debí. Entre 2. Vamos a seguir abajo. Wow, no se estaba viendo. No se estaba viendo, no cambié a la pizarra. Bueno, yo lo que voy a hacer es que en edición voy a poner una captura de lo que yo iba haciendo en el ejercicio hasta este punto, para no tener que rehacerlo todo. Bien, nos quedamos en la ecuación cuadrática, en el final ya prácticamente. Queda que W es igual a 10 más menos 3 raíz de 11. Ahora vamos a volver a la variable z. ¿Cómo lo vamos a hacer? Logaritmos. Sabíamos que W, aquí arriba lo vimos, lo planteé, que W es igual a E a la I por Z. Ahora vamos a despejar Z usando logaritmos naturales. Vamos a ir un poco aquí abajo. Vemos que I Z va a ser igual a 10 más menos 3 onceavos y corta. Y para el segundo patrón también. Eh, Aplicando logaritmos y despejando z, nos quedaría de esta manera. Logaritmo natural 10 más menos 3 raíz de 11. El paréntesis aquí. Ojo al detalle, como estamos en los complejos, el logaritmo tiene infinitas soluciones por la periodicidad de 2npi o 2kpi, como le quieran decir. Como el número dentro del logaritmo positivo, como el número dentro del logaritmo es positivo real, entonces su ángulo es cero. Así que solo sumamos la parte del periodo, porque su argumento es cero. Aquí el argumento de z es cero. ¿Por qué? Porque es un número real y el ángulo de los reales es cero. 0 grados, 0 grados. Entonces, solo sumando el periodo, nos quedaría z igual al logaritmo natural de 10 más menos 3 más lo que les dije, que vamos a sumar 2, voy a poner k, pero bueno, puede ser k, puede ser n, puede ser lo que sea, n pi. Bien, nuestro último paso será despejar z. Vamos a dividir todo por i, es lo mismo que multiplicar por menos i. Y nos quedaría tal que logaritmo natural 10 más menos, perdón, 3 raíz de 11. Bueno, nuestro último paso sería solamente despejar z. Vamos a dividir por i, que sería lo mismo que multiplicar por menos i. Y quedaría de la siguiente manera. Logaritmo natural de 10 más menos esta parte. Dividimos por i más npi.
Si seguimos simplificando, pues menos i. Bueno, estoy pasando un poquito más rápido por esta parte porque realmente son cálculos triviales, como diría nuestro profesor. Pero quiero que se vean para que, para que se contemple de dónde salió lo que salió. Epa. Ya de aquí, sí, ya de aquí podemos sacar nuestro resultado final. Sería Z. Vamos a organizar un poquito para que se vea más elegante. Más menos y logaritmo natural de 10 más 3 raíz de 11. Bien, finalmente la solución analítica sería 2n pi más menos y logaritmo natural de 10 más 3 raíz de 11. Son soluciones puramente imaginarias, periodo real, lógicamente. Vamos a ver si nuestro caso lo confirma. A ver si hicimos el procedimiento y el cálculo bien. Pasemos a Wolfram nuevamente. Muy bien, vamos a pasar aquí. Para validar nuestro resultado vamos a usar el comando numérico de Wolfram. Perdón, primero igual. Comando numérico de Wolfram. Del arco coseno de 10. Quedaría tal que así. Cerramos aquí. Shift Enter. Dejamos que lo piense. Excelente. Como podemos ver aquí, este, esta salida, que es 2.9932i, es exactamente el resultado del logaritmo natural de 10 más 3 raíz de 11. Esto confirma que nuestra solución manual es perfecta. Bien, vamos a pasar nuevamente a la teoría, que todavía nos queda un poquito. Eso es un tema poco amplio, por eso decidí no cortar algunas cosas, pero sintetizar un poquito más algunos temas, algunos cálculos. Bien, como podemos ver, sus definiciones son análogas a las del cálculo real, utilizando combinaciones de z y exponencial a la menos z. Tenemos el seno hiperbólico de z y el coseno hiperbólico de z. Al ser combinaciones exponenciales enteras, estas funciones también son analíticas en todo el plano complejo. Por debajo también podemos ver que sus derivadas son incluso más simétricas que las trigonométricas. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico y la del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico positivo. Aquí no hay cambio de signo, lo que simplifica mucho el cálculo diferencial. Pero lo más fascinante es su conexión profunda con la trigonometría circular. Si tomamos el seno hiperbólico y lo evaluamos en iz, obtenemos i veces el seno trigonométrico. Y el coseno hiperbólico de iz es exactamente igual al coseno trigonométrico de z. Esto solo nos dice que las funciones hiperbólicas y las trigonométricas son en esencia la misma función rotada. Impresionante. Rotada a 90 grados en el plano complejo. Esta relación tiene una consecuencia inmediata que en sus ceros y su periodicidad. A diferencia del seno real que se anula en el eje z, el seno hiperbólico complejo se hace cero cuando z es un múltiplo de pi por i. Esto confirma lo que vemos abajo. Son funciones periódicas, pero su periodo es imaginario puro. 2pi. O sea, sin la n, sin la k. Multiplicarlo por un real. Vamos al caso para demostrar un poquito más visualmente. Para comprender realmente la topología del seno hiperbólico, el álgebra no basta, realmente. Necesitamos verlo. Vamos a generar una proyección tridimensional utilizando Wolfram Matemática. El código ya lo tengo pegado aquí para ahorrar un poco de tiempo, pero vamos a analizar brevemente qué le estamos pidiendo al motor computacional. Lo primero, aquí arriba, pusimos el comando clearz,
para limpiar cualquier valor residual de la variable z. O sea, cualquier valor que pudiera tener de los ejercicios anteriores, asegurando que graficamos la función pura y no un error numérico. En esta segunda línea tenemos aquí complex plot 3D, que la invocamos para nuestra función seno hiperbólico de z. Vamos ver aquí. Recuerde que las funciones en Wolfram siempre inician con mayúscula para que no les dé error. Luego vamos aquí al dominio. Esta es la clave. He configurado el eje imaginario desde menos 7i hasta más 7i. ¿Por qué 7? Porque sabemos que el periodo es 2pi, que es aproximadamente 6.28i. Y al darle un rango de 7, pues garantizamos capturar al menos dos ciclos completos de la función para ver la repetición de los ceros. Finalmente, vamos a añadir, ya esto es estético, aquí, esta parte del código, opacidad al 80% y los colores. Lo que estamos viendo aquí es la magnitud del seno hiperbólico de z, representada como altura. Noten cómo la función crece violentamente hacia los lados reales. Aquí, formando estas paredes exponenciales. Pero realmente la magia ocurre en el centro, sobre el eje imaginario puro. Por aquí. Déjame, por aquí. Miren estos puntos oscuros que tocan el suelo, es decir, donde la magnitud es cero. Aquí. Aquí tenemos el cero en el origen. Si subimos, a ver, haremos el siguiente cero exactamente en pi y el siguiente en 2pi y así. Esta es la prueba visual irrefutable, a diferencia del seno real que oscila horizontalmente. El cero hiperbólico complejo oscila y se anula verticalmente, como podemos ver aquí en esta gráfica, a lo largo del eje imaginario. Veamos un poco ahora la imagen. Voy a poner aquí que se vea bien. Está una estructura perfecta que une la trigonometría con la geometría compleja. Vamos a pasar ahora a un ejercicio para poder visualizar un poquito lo que escuchamos en la teoría. Y este ejercicio lo elegí específicamente para cerrar ese tema porque es, en mi opinión, como la pieza que completa el rompecabezas. Yo lo elegí del libro. No es solo un cálculo más, es una demostración de la belleza de la variable compleja. Vamos a ver cómo, partiendo de la definición más cruda, en este caso sería la definición del coseno hiperbólico, la matemática hace su magia y nos llevan de la mano prácticamente eh, usando todo lo que hemos aprendido hasta ahora en esta presentación. Si entienden este ejercicio, entienden todo el tema. Vamos allá. Primero, vamos a partir de la definición del coseno hiperbólico, que ya sabemos que es e a la z más e a la menos eta, z, perdón, entre 2. Sustituimos la z por esto de aquí y nos quedaría, epa, se me olvidó poner la z. Ahora si sustituimos esta z y esta z por esto de aquí. Ahora vamos a desglosar esto que acabamos de hacer con la fórmula de Euler, la primera que vimos, o sea, la de los exponenciales. Vamos a ver cómo conectamos los temas aquí. Sería E2 más 3i igual a E2 coseno por la parte real más i, perdón, por la parte imaginaria, más i seno de la parte imaginaria, que sería 3 en este caso. El ángulo es menos 3 grados, importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, lo vamos a ver ahora, y es que cambia completamente los signos. Sería menos 2
menos 3i e menos 2 coseno quedaría igual que arriba, pero con signos cambiados. Ahora notemos que nos queda esta fracción. Ahora viene la parte estratégica, la artimaña matemática que vamos a utilizar aquí. Hacer una agrupación estratégica. En lugar de calcular los números, vamos a reordenar los términos. Vamos a juntar peras con peras y manzanas con manzanas, a ver qué nos da. Vamos a ver. Primero vamos a agrupar los que multipliquen al coseno de 3. Vamos a ver. Términos con coseno de 3. Tenemos coseno de 3 por agrupación. La voy a hacer directa. Yo sé que ustedes son genios. Esos son los términos que involucran el coseno de 3. Nos quedarían los de i seno de 3. Vamos a agrupar también. Esto es por y esto es por. A la 2 menos e a la menos 2. Y tenemos esto. ¿A qué se les parece? Esto que tenemos en los paréntesis, lo podemos ver aquí en estos paréntesis. Este de arriba es el coseno hiperbólico de 2 y este de aquí es el seno hiperbólico de 2. Lo notaron, lo que vimos en la teoría. O sea, ahora vamos a buscar el resultado elegante. Donde sea que veamos estos términos, esto lo podemos sustituir por coseno hiperbólico de 2 y esto por el coseno hiperbólico de 2, por el seno, perdón, hiperbólico de 2. Vamos a darle forma, un poquito para abajo, ahí. Entonces nos quedaría seno hiperbólico de 2 por el coseno de 3 más i seno hiperbólico de 2 por el seno de 3. Y listo. Hemos llegado a la misma fórmula que usamos en el método anterior, pero ahora sabemos de dónde viene. Evaluando esto numéricamente, ya para terminar, o sea, hicimos una deducción aquí, matemática, increíble. Numéricamente esto da aproximadamente 3.72 más 0.51 51 y sería nuestro resultado. Vamos a quitar esto de aquí. Ahora venimos al CAS a verificar si nuestro cálculo fue correcto. Vamos a ver, vamos aquí. Coseno hiperbólico de 2 más 3i. Damos a Shift Enter. Damos a Numerical Value y podemos confirmar que hicimos el cálculo correctamente. Bueno, entramos en la sección final, que son las funciones inversas, y aquí surge una consecuencia lógica inevitable de todo lo que hemos visto hasta ahora. El texto nos plantea un problema fundamental. Acabamos de demostrar que tanto las funciones trigonométricas como las hiperbólicas son periódicas. Y en matemáticas, si una función es periódica, significa que repite sus valores infinitas veces. Por definición, no es inyectiva. ¿Qué implica esto para sus inversas? Bueno, implica que no podemos tener una inversa simple y única. Al igual que nos pasó con el logaritmo, las funciones inversas trigonométricas como el arco coseno o el arco tangente deben ser necesariamente funciones múltiples o multivaluadas.
Para manejarlas analíticamente no nos vamos a inventar nada. Vamos a utilizar la herramienta que ya dominamos para la multievaluación, los logaritmos complejos. Ahora vamos a ver cómo estas funciones se definen. Como podemos ver en la presentación, la definición del seno inverso es W, pero ¿de dónde, ¿de dónde sale esto? Vamos a demostrar esto rapidito. El origen es el seno trigonométrico, como podemos ver aquí. Lo que queremos es despejar la W de el seno trigonométrico. Vamos a ver. El seno trigonométrico, ¿cómo se define? Lo vimos anteriormente. W menos E entre 2i. Esto lo vamos a transformar a una ecuación cuadrática. O sea, vamos a multiplicar por 2i E y W. Y nos quedaría de esta manera. Y W cero. Como podemos ver, nos quedó cuadrática. Aplicamos la ecuación, la resolución que ustedes prefieran. Yo utilizo la fórmula cuadrática. Voy a omitirme el procedimiento porque es un poco largo. Y mi intención es simplemente demostrarles de dónde sale el seno inverso. O sea, demostrarles que sale del seno trigonométrico. Queda esto y el despeje final, o sea, despejando la W, vamos a cambiar el color. La W despejada se ve tal que así. Y Z, yo soy muy malo explicando, expli- explicando y hablando, la verdad. Yo no soy muy bueno, pero espero que por lo menos con las operaciones que hicimos se vea que en efecto el seno inverso sale del seno trigonométrico. Lo más poderoso es que este mismo procedimiento algebraico se aplica para encontrar las inversas del coseno y la tangente. Simplemente sustituimos la definición exponencial correspondiente. Resolvemos para a la, a la, perdón, e a la i w y aplicamos logaritmos. Esto nos confirma que todas las funciones trigonométricas inversas son en esencia expresiones logarítmicas complejas. Y, como ya es costumbre, la teoría vamos a verla en la práctica, en un ejercicio práctico. Vamos a la pizarra. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Va a estar muy interesante. Vamos a ver. El seno inverso de la raíz de 5. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Lo primero es que tenemos que definir la incógnita y cambiar el terreno de juego. Lo primero es entender qué buscamos y buscamos el ángulo complejo de W. Así que W, esto es lo que buscamos. Entonces, por definición de función inversa, esto es lo mismo que decir que el seno de W es igual a raíz de 5. Ahora usamos la definición exponencial del seno. Recordamos que es tal que así. Sobre los i. Como podemos ver, ya va cambiando la cosa. Ahora vamos a hacer una limpieza básica, una limpieza sencilla. El 2 sí que está dividiendo nos estorba, así que vamos a pasarlo multiplicando al otro lado. Tal que, vamos a ver, así, menos IW raíz de 5. Voy a ponerle un poco más bonito.
menos IW. Sí, 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 sí. Sí, es eso. Ahora vamos a hacer el cambio de variable. Lo recuerdo. Es una estrategia clave para no trabajar con exponente negativo y positivo a la vez. Hacemos un cambio temporal, sea U, E y W. Entonces, E menos I W sería, vamos a ponerlo aquí, es el inverso, es decir, uno. Eso se va a ver un poquito más claro ahora. Vamos a sustituir en nuestra ecuación. Dijimos que con el cambio de variable sería U y la inversa que es menos U, 2 y raíz de 5. Ahora vamos a formar la ecuación cuadrática. Como podemos ver, estos ejercicios se resuelven casi siempre de la misma manera. O sea, no queremos fracciones, vamos a multiplicar todo por U. Por U menos U sobre U, digo 1 sobre U igual a, así empezamos. Y sobre, bueno, esto U al cuadrado, U al cuadrado, menos 1 igual a 2 y la U vamos a ponerla aquí adentro. Ahora vamos a pasar todo el lado izquierdo para igualar a 0 y que tenga la forma clásica de ax2 más bx más c igual a 0. Sería entonces tal que así, tal que así, así, menos 1 igual a 0. Con eso tendríamos la fórmula cuadrática. Ahora toca resolver. Pero vamos a calcular primero dentro de la raíz, el discriminante. Porque ahí es donde muchos cometen el error, principalmente yo cuando hice el ejercicio por primera vez. Entonces vamos a resolver primero eso. Lo que sería menos 2i. Me quedaría menos 2 a la 2 por i a la 2 por raíz de 5 a la 2. Eso sería igual a 4 por menos 1 por 5, que sería igual a menos 20. Bien, recordar siempre que esto aquí, si al cuadrado, se convierte en menos 1. Ya yo lo hago rápido y lo paso porque asumo que lo sabemos. Ahora calculamos 4 menos 4ac. Señores, todo esto es la fórmula, la fórmula general. Yo lo que hago es como que le hago un zoom y voy resolviendo, pero yo lo voy a poner todo ahora en un formato más entendible. Menos 4 por 1, o menos 1, me queda 4. Y ahora menos 20 más 4, pues me queda menos 16. Ahora sí, nos quedaría que U menos 2i raíz de 5 más menos raíz de menos 16
Simplificamos. Sí, podemos simplificar bastante. Tal que así. Más menos 4i. Podemos dividir entre 2 para simplificar. Y podemos factorizar i también. Vamos a hacerlo todo de un solo golpe para ahorrarnos un poquito de tiempo. Quedaría más menos 2. Este sería el resultado de mi cuadrática. Ahora tenemos que volver a la variable original, o sea, a los logaritmos. Habíamos dicho que u era esto. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que w es i más menos 2, no menos 5, menos 2. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados, como vimos en la deducción, y nos quedaría iw, el logaritmo natural de i, raíz de 5 más menos 2, cierro corchete. Ahora vamos a calcular el logaritmo. O sea, esto va a ser un análisis geométrico como los que ya hemos hecho, pero vamos a ir un poquito más rapidito. Como este es imaginario puro, su tamaño sería simplemente el coeficiente que acompaña a la i. ¿Qué es lo que acompaña a la i en nuestro caso? Raíz de 5 más menos 2. Ahora para el argumento, es un número positivo y todos los imaginarios positivos están en el eje vertical superior. El ángulo entonces sería de 90 grados. O sea, el argumento. Estoy pasando esto un poquito más rápido porque ya lo hemos hecho. El argumento de z es igual a pi2 radianes o 90 grados. Repito, porque es un número imaginario positivo. Vamos a juntar todo en la ecuación ahora. Solo nos faltaría dejar la w sola. Así que lo que vamos a hacer es que la i que está multiplicando va a pasar dividiendo. Vamos a ver. Nuestro resultado final quedaría. Recordemos que n es un número entero. Fíjense la elegancia de este resultado. A ver, yo no escribo muy bonito, pero la parte real es de 90 grados, o sea, pi sobre 2. Esto tiene todo el sentido del mundo. El seno de 90 grados es 1. Como nosotros queríamos llegar a raíz de 5, que es más que 1, el ángulo se queda en 90 grados. Pero necesitamos empujar el valor usando la parte imaginaria, o sea, el algoritmo, para alcanzar esa altura extra. Nuestro resultado analítico, ahora vamos a pedirle al software que resuelva la ecuación, pero en este caso no vamos a pedir simplemente un número decimal, vamos a ver todas las soluciones posibles, así que usamos el comando de la resolución general. Es lo que nos devuelve el motor de cálculo. Nos da dos familias de soluciones. Una que usa la constante C1, la podemos ver aquí, que representa nuestra n, los enteros. A simple vista parece que nos da el arcoseno en una caja cerrada, pero fíjense la estructura. Una solución es el valor directo y la otra es pi menos el valor. Mírenlo aquí. Pi menos el valor. Esto nos confirma que las soluciones están espejadas respecto al eje vertical, manteniéndose sobre la parte real pi sobre 2. Pero no nos vamos a conformar simplemente con ver el arco coseno. Queremos ver los logaritmos que nosotros acabamos de deducir a mano. Para obligar al software a mostrarnos esta estructura, pues usamos el comando de expansión compleja. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a comparar esto con mi resultado, el resultado de la pizarra. Vemos que la parte real es efectivamente pi sobre 2 y nos muestra que la parte imaginaria es menos i logaritmo de 2 más raíz de 5.
Como podemos ver aquí, es prácticamente la misma solución, solo que el K escogió una rama, la positiva, pero al final es lo mismo. Ay, no se lo estoy enseñando, Dios mío. Aquí vamos a comparar el resultado con el de Wolfram, que es exactamente el mismo. Por si alguno se quedó con la duda, sé que lo dije un poquito rápido, pero y la solución con el signo negativo, bueno, el software no la muestra explícitamente porque como vimos en la pizarra, raíz de 5 menos 2 es el inverso matemático de raíz de 5 más 2 y eso Wolfram la simplifica eh, usando la propiedad de los logaritmos e invirtiendo el signo imaginario. Bien, ahora vamos a pasar al cálculo diferencial. Eh, ya no las voy a, estas derivadas no las voy a demostrar porque ya el video se me está haciendo un poquito largo y por cuestiones de tiempo y eso, eh, para que sea más digerible, puse una tablita en la presentación que nos muestra cómo y de dónde salen. Salen de la derivación implícita, sea W seno de menos 1 z, por definición eso implica que z es el seno de W, o sea, seno trigonométrico. Se derivan ambos lados al respecto de z, se despeja la derivada, se hace el cambio de variable como lo habíamos hecho y luego como W es igual a Z queda de esta manera. Procediendo de la misma manera pues se pueden conseguir las derivadas de las otras dos trigonométricas que serían la del coseno y la del tangente y la de la tangente. Esta sería la fórmula definitiva o la definición. Ahora vamos a aplicar esto a un ejemplo práctico donde debemos tener cuidado con las ramas de la raíz. Este ejemplo lo voy a hacer o lo voy a dejar aquí expresado porque yo lo había digitado para que pedagógicamente sea un poquito más digerible y duremos un poquito menos porque ya, repito, se me está haciendo muy larga la presentación. Vamos a aplicar esta fórmula en el ejemplo número 2 en el cálculo de una derivada. Vamos a encontrar la derivada en z igual a raíz de 5. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar con la fórmula que acabamos de deducir. La derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Sustituimos el valor de z por la raíz de 5. Haciendo la sustitución y simplificando un poco nos queda 1 sobre la raíz cuadrada de menos 4. En el siguiente paso, muchos cometen el error. Matemáticamente la raíz de menos 4 tiene dos valores, más 2i y menos 2i. Ahora, ¿cuál elegimos? La regla de oro en el análisis complejo es la consistencia. Como en el ejemplo pasado, para calcular el valor de la función elegimos la raíz principal 2i. Para calcular la derivada en ese mismo punto, estamos obligados a usar exactamente el mismo valor. No podemos cambiar de rama a mitad del problema, así que sustituimos por 2i. Solo nos queda simplificar la fracción 1 sobre 2i. Para eliminar la i del denominador simplemente multiplicamos arriba y abajo por i. En el numerador nos queda i y en el denominador 2i por i, que es 2i al cuadrado. Como i al cuadrado es menos 1, el denominador se vuelve menos 2. El resultado final pues nos da menos un medio de i, como podemos ver aquí. Vamos a verificar esto en el caso rápidamente, introduciendo la siguiente función, derivate of arcsin de z en z, tenemos que decirlo, raíz cuadrada squared, ¿sí? Si escribí el código bien, pues en teoría debe darnos exactamente nuestra respuesta, la de la presentación. Tenemos menos 1 sobre 2i. Y aquí es lo mismo, solo que Wolfram lo simplifica un poquito. Confirmamos también que la raíz de menos 4 es 2i. Coincidió con nuestra lección manual. El denominador
es positivo, 2i, y al subir la i el numerador se vuelve negativo. Eso fue un cálculo bien hecho. Y bien, señores, para completar ya nuestro estudio, presentamos las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas, que al igual que con las trigonométricas, estas fórmulas no son arbitrarias, provienen de aplicar la derivación implícita a las definiciones que acabamos de ver. Para cerrar este tema de derivadas, quiero que se lleven una conclusión clave. Si saben derivar las trigonométricas inversas, ya saben derivar las hiperbólicas. Se calculan exactamente igual. Eliges la fórmula, sustituyes la z, simplificas y ya. De hecho, me atrevería a decir que son incluso más fáciles. Es trivial que yo haga un ejemplo aquí de eso. ¿Por qué? Porque las fórmulas como la de la tangente hiperbólica inversa ni siquiera tienen raíz cuadrada ya. Esto significa que cero problemas con signos, cero con ramas positivas o negativas y mucho menos álgebra. Así que cuando ven una hiperbólica en un examen no se asusten. Es el mismo perro pero con distinto collar y muerde menos. Podemos ver que incluso las derivadas inversas trigonométricas en definición son muy parecidas a las inversas hiperbólicas. En la del seno simplemente cambia el signo más por menos. En la del coseno pues cambia el orden, en vez de ser 1 menos z al cuadrado es z al cuadrado menos 1. Y en la de la tangente, sumar a restar, básicamente. Ya para culminar vamos a ver las conclusiones generales eh, de qué nos pudimos dar cuenta después de este arduo estudio de este tema de variables complejas. Lo primero es la raíz de todo. La periodicidad imaginaria de la función exponencial es el origen del comportamiento complejo. También vimos la multievaluación, que debido a esta periodicidad las funciones inversas, logaritmos, potencias, arcosenos requieren múltiples ramas. En las rupturas de los límites también las funciones trigonométricas pierden su acotación real y la unificación, el análisis complejo que demuestra que exponenciales, trigonometría e hiperbólicas son manifestaciones de la misma estructura matemática. También pudimos hacer la validación computacional exitosa. En cuanto a bibliografía, el texto principal de las matemáticas avanzadas para ingeniería, cuarta edición de McGraw-Hill. Texto de apoyo lo podemos ver ahí. También usamos como software el Wolfram Alpha LLC y el GeoGebra Calculator Suite para nuestras confirmaciones matemáticas. Bien, eso fue todo. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado mi presentación. Es un trabajo arduo, es un tema un poquito complicado de explicar. Eh, Al fin y al cabo yo sigo siendo estudiante, pero espero que se hayan podido llevar algo, lo que sea, lo mínimo, y que disfruten las matemáticas igual que las disfruto yo. Muchísimas gracias.